Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les hablaré sobre clasificación de los componentes electrónicos. Como sabemos, en las carreras de electrónica, robótica, telecomunicaciones y mecatrónica hay una gran variedad de componentes electrónicos, los cuales son utilizados para diferentes propósitos, ya sea para crear tarjetas o controladores, y dichos componentes siempre tienen una clasificación, ya sea que se clasifiquen de acuerdo a su funcionamiento, comportamiento o con el tipo de energía con la que trabajan o con el tipo de energía con la que generan. Bien, en este video les hablaré sobre 5 clasificaciones importantes en las cuales se ponen los componentes electrónicos. La primera va a ser según su estructura física. Dentro de la clasificación de estructura física, yo voy a tener otras dos subclasificaciones. La primera son los discretos, que son aquellos componentes en la cual es un componente electrónico con un solo elemento eléctrico, es decir, que están encapsulados uno a uno. Aquí yo me refiero con un componente electrónico en un elemento eléctrico encapsulado uno a uno. Dichos componentes son aquellos componentes los cuales pueden estar compuestos por diferentes materiales, pero no pueden tener dos componentes en su interior. Algunos de ejemplos sencillos de estos son las resistencias, los capacitores, diodos y transistores. Como les comentaba, dichos elementos o componentes pueden estar compuestos por diferentes materiales. En el caso de una resistencia puede estar conformado por carbón y un material aislante. Para el caso del diodo y el transistor, pueden estar conformados por materiales tipo N y tipo P, es decir, silicio y germanio o boro. Como les comentaba, dichos elementos pueden estar conformados por varios materiales, pero no pueden tener varios componentes encapsulados en su interior. Dichos componentes que yo les mencioné anteriormente son conocidos porque tienen diferentes materiales, pero no tienen más de un componente en su interior. Posteriormente son los del tipo integrado. Dichos elementos son aquellos que contienen desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Algunos ejemplos sencillos pueden ser el amplificador operacional, una compuerta lógica o a su vez circuitos integrados o microcontroladores. Para el caso de amplificadores operacionales, yo puedo tener dentro de un amplificador operacional resistencias y transistores. De igual manera, para una compuerta lógica, yo puedo tener resistencias y transistores. Dichos componentes están encapsulados en uno solo en forma de chip. Para el caso de microcontroladores, yo puedo tener dentro de estos una gran variedad que pueden ir desde resistencias, transistores, diodos, entre mencionar algunos otros, y que están encapsulados en uno solo. Estos componentes son mejor conocidos como circuitos integrados. Mi segunda clasificación va a ser material base de fabricación y de igual manera yo voy a tener otras dos subclasificaciones. La primera es aquellos que son de materiales del tipo semiconductor. Dichos, dichos componentes, una de las aplicaciones importantes es la de dirigir o controlar el flujo de la corriente eléctrica. La mayoría de los componentes electrónicos se pueden comportar como semiconductores, los cuales pueden ir desde transistores hasta capacitores, chips, circuitos integrados, resistencias, sensores y diodos, y hasta LEDs. Para el caso de aquellos que son del tipo no semiconductores, son los componentes eléctricos que solo cumplen una función, ya sea que se comporten como materiales del tipo aislante o del tipo conductor. Algunos componentes básicos de este tipo de clasificación son los capacitores, los cuales pueden ser del tipo electrolítico, cerámico, de tantalio o de poliéster. Mi tercera clasificación va a ser en cuanto a su funcionamiento. Para esto yo voy a tener otras dos clasificaciones, las cuales son los activos, que son aquellos que son capaces de generar, modificar o amplificar una señal eléctrica, es decir, aquellos que aportan o proporcionan una excitación eléctrica, ganancia o el control de las señales eléctricas. Para este caso yo puedo tener diodos, transistores, circuitos integrados, baterías
y generadores de potencia o generadores de señales eléctricas. Como les comentaba, dichos elementos son capaces de modificar o amplificar una señal eléctrica. Posteriormente yo tengo a lo que son los pasivos, que son aquellos que no proporcionan ganancia, pero sí consumen energía eléctrica para realizar una determinada función. Dichos elementos pasivos son los encargados de proteger o realizar las conexiones con aquellos elementos del tipo activo. Algunos ejemplos sencillos de los elementos pasivos pueden ser LEDs, relevadores, fusibles e interruptores. Para el caso de los LEDs, como mencionaba, para los elementos pasivos son aquellos que sí consumen energía y realizan una determinada función. Para el caso del LED, es encargado de transformar la energía eléctrica en energía luminosa. Para el caso de un relevador y un interruptor, son los encargados de redireccionar o permitir el paso de la corriente eléctrica. Y para el caso de un fusible, es el encargado de realizar la protección, ya sea de una un componente electrónico o, en su defecto, de una tarjeta. Posteriormente tengo su clasificación en cuanto a su función. La primera va a ser en cuanto a los sensores, que son los encargados de recoger información sobre un proceso o evento. Dichos sensores pueden ser tanto de presión, de presencia o infrarrojos, del tipo de sonoros o, en su defecto, de aquellos del tipo luminoso. En cuanto a los sensores, hay una gran variedad de clasificaciones para obtener varias variables, como les comentaba, de un evento o de un proceso. Posteriormente tengo a los que son del tipo actuadores, que son aquellos que actúan para modificar el proceso. Dentro de los actuadores yo puedo tener motores, buzzers, LEDs, focos o resistencias. Para el caso de los motores, dicha energía eléctrica es transformada en energía mecánica. Para el caso de los buzzers, dicha energía eléctrica es transformada en energía sonora. Para el caso del LED y el foco, la energía eléctrica es transformada en energía luminosa. Y finalmente, el caso de la resistencia. Para el caso de la resistencia, para aquellos que no sabían, puede actuar en forma de emisión de calor. Un ejemplo sencillo son para los calentadores de agua, los cuales se les aplica cierta tensión eléctrica y dicha tensión eléctrica es transformada en energía calorífica. Y finalmente tengo a los del tipo controladores, que son aquellos que se encargan de controlar un proceso. Para en este caso son bastante sencillos, ya que pueden estar integrados en forma de chips o microprocesadores, PLCs o, en el caso más sencillo, un amplificador operacional, que son los encargados de procesar la señal eléctrica que es enviada y posteriormente transformarla en otro tipo de señal o señales. Y finalmente tengo según el tipo de energía. Dentro de ellos voy a tener aquellos que son los electromagnéticos, que son aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales. Un ejemplo sencillo de este es el transformador, el cual está conformado por un núcleo, el cual es encargado de dirigir el flujo magnético y a su vez por dos bobinas. Como sabemos, en el caso del transformador es encargado de, ya sea de amplificar o reducir la corriente eléctrica que este se aplica, ya sea la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente o, en su defecto, la frecuencia con la que se envía la señal. Posteriormente voy a tener a los que son electroacústicos, que son los encargados de transformar la energía acústica en eléctrica y viceversa. En este caso yo puedo tener a los que son los micrófonos, los cuales son los encargados de transformar las ondas sonoras en energía eléctrica, y a su vez las bocinas, que son encargados de transformar la energía eléctrica en ondas sonoras. Y finalmente tengo que son los optoelectrónicos, que son aquellos que transforman la energía lumínica en eléctrica o viceversa. Un ejemplo sencillo es el LED, el cual yo tengo una energía eléctrica y la transforma en energía luminosa. Y otro ejemplo sencillo es la fotocelda o la célula fotoeléctrica, la cual es encargada de recibir la energía luminosa y posteriormente transformarla en energía eléctrica. Un ejemplo sencillo también puede ser las celdas solares.
Bien, espero les haya haber agradado este video. Recuerden que cualquier sugerencia, comentario que quieran hacer acerca del video pueden ponerlo en la parte de abajo. Yo soy Luis Ángel Olvera Martínez y esto fue un video acerca de la clasificación de los componentes electrónicos.